prueba, esto es una prueba, esto es una prueba. Aló. Buenos días, queridos aprendices. Soy su tutor virtual del uso del Excel y aplicaciones administrativas. Vamos a hacer un repaso. Hay unos aprendices que han tenido dificultades para desarrollar su modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación, básicamente, vamos a ver a través de Access. Aquí estoy en Access, hago una nueva base de datos. En la semana 1 se plantean dos ejercicios bien definidos, que es la ferretería y la agencia de viajes. En el caso de la ferretería es un proceso de venta. Proceso de venta, una de las entidades principales es la factura como tal. Siempre se va a hacer una factura. Entonces hacemos la base de datos. Sería ferretería ventas. La creamos. Bueno, primero que todo, como les decía, la entidad principal es la factura y también el cliente como tal. Unos datos principales en el caso de el cliente, siempre va a tener un campo único y repetible, que en bases de datos se le llama la clave principal, que va a ser la cédula. Entonces vamos a crear una nueva tabla. Nuevo. Listo. En la vista de diseño, aceptar. Listo. Entonces, como les comentaba, pues el campo bien importante. Comencemos con la entidad factura. Toda tabla siempre debe tener un ID factura. Entonces este va a ser autonumérico, ya que se va a generar automáticamente con el Access, y este es el identificador de la factura. En esta primera parte vamos a definir las tablas, ¿no? Entonces, esta factura debe tener un número, que siempre es dicho por la empresa. Este es numérico. Entonces, número de factura suministrado por la empresa. Luego, entonces, siempre nos vamos a relacionar con el cliente. Debe haber un solo cliente. Entonces, este va a ser un ID cliente. Se va a hacer numérico. Entonces, cliente para esta factura. Listo. Entonces, básicamente, ustedes saben que una factura tiene nombre, dirección, teléfono. Entonces, no hay necesidad de escribirlos, ¿no? Porque, o sea, uno por ejercicio podría decir, bueno, le va a poner la factura a eso. Pero resulta que el ID cliente es una clave secundaria en ese momento, que está relacionada con clientes, y de ahí se va a sacar todos los datos del cliente, es decir, su nombre, dirección, teléfono, ¿no es cierto? También hay unos artículos, pero entonces los artículos, eso normalmente se define en
detalle factura. Este sería factura. Dejemos hasta ahí la factura. Guardamos. Factura. Listo. A no olvidar ponerle la clave principal. En este caso nuestra clave principal es el ID factura. Listo. Factura. Listo, ya hicimos la tabla factura. Ahora vamos a hacer la de clientes. Así como lo vimos en vista diseño. Entonces, ID cliente, ¿no? ID cliente. Esa va a ser nuestra clave principal. Va a ser autonumérica. Automáticamente se va a generar clave principal. Entonces ahí sí le ponemos los datos. La entidad es cliente. Ese cliente tiene unas características o atributos. Eso es lo que ponemos dentro de los registros de la tabla. Un cliente que tiene un nombre, una dirección, por modernidad un email, celular, bueno, etcétera. Guardamos. Ya tenemos nuestra otra entidad segura que se va a llamar cliente. No pongan clientes por estándar, se pone cliente, ¿no? Uno pensaría en ponerle cliente porque son varios. Y nos falta la tabla segura que está ahí, que es el artículo. Toda empresa maneja sus artículos. En caso de agencia de viajes, pues son los planes. En caso de una ferretería, pues todos los artículos de una ferretería, ¿no es cierto? El martillo, no sé, tantas cosas que puede tener una ferretería, cosas de eléctricos. Entonces, ID artículo, siempre con el ID. Toda tabla debe tener siempre una clave primaria que es única e irrepetible. Bueno, vamos a ponerle aquí clave principal de una vez. Entonces, un número de artículo que ese es suministrado siempre por la empresa. Y el nombre del artículo siempre es texto. Entonces uno comienza a pensar, bueno, ¿qué tiene ese artículo para cada empresa? Pues va a variar, ¿no? Nos llegamos a la descripción de ese artículo y no más. Listo. Artículo, uno pensaría en artículos, pero es artículo. Aceptar. Listo. Bueno, entonces ya hasta aquí definimos las entidades como ejemplo. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente video tutorial, va a explicar la parte de relaciones. Muchas gracias.